La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hoy quiero aportar a la vida de su familia y por eso voy a compartir una reflexión que le he titulado Por una comunicación familiar altamente positiva. Me toca trabajar con realidades matrimoniales y familiares, donde pareciera que el sistema de comunicación, la forma dialogal entre los unos y los otros, no es altamente positiva. A través de palabras, tono de voz, altamente groseros, desafiantes, van menguando la capacidad vinculante que debe de tener tanto el matrimonio como la familia. Por eso quisiera hoy decirle a usted que debemos de aspirar, debemos de trabajar por una comunicación familiar altamente positiva. En el Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, nos narra el texto una de las experiencias muy fuertes que vivió la Sagrada Familia. La Sagrada Familia que estaba constituida por San José, la Virgen María y Jesucristo. Y ver cómo esta familia afronta una realidad adversa con una comunicación altamente positiva. No hubo violencia, no hubo grito, no hubo palabra grosera, no hubo una reacción de ira, totalmente un autocontrol maravilloso. Leamos el texto. Aproximémonos a la Sagrada Escritura, Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 50. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta. Y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo: ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo todavía debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Cuando leemos este pasaje, vemos a una familia agobiada, preocupada, a unos padres principalmente entristecidos, buscando por 3 días a su hijo. Y al fin lo encuentran en el templo. Y este diálogo, aunque es muy breve, revela la capacidad de ambos, tanto los padres como Jesucristo, la capacidad de autodominio. No hubo grito, no hubo una agresión verbal, no hubo una postura confrontativa extrema, simplemente una pregunta: ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús, a esa corta edad de 12 años, también respondió. Cuán importante es saber que la comunicación positiva es aquella comunicación que se expresa de 3 maneras. No son las únicas, pero esta comunicación es la forma de expresarse de manera clara, de manera honesta y empática. Clara, honesta y empática. Si usted hace una revisión del texto de San Lucas capítulo 2, del versículo 41 en adelante, va a ver usted que esta comunicación que revela el texto tiene esas 3 condicionantes: una comunicación clara, una comunicación honesta, una comunicación empática. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos, al momento de dialogar, ya sea con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, entre hermanos, necesitamos tomar en cuenta 2 aspectos importantes. Número 1, los sentimientos. Lo que me mueve a mí a hablar. ¿Qué me mueve? ¿Cómo me siento? Los sentimientos. Y la necesidad que tiene el otro. Por ejemplo, si tú vas a corregir a un hijo, a una hija, debes primero evaluar cómo te sientes tú. ¿Cómo te sientes tú? Y
¿Cuál es la necesidad de comunicar? ¿Qué es lo que quieres comunicar a tu hijo, tu hija? Para eso es importante pensar, meditar, reflexionar antes de hablar. Una comunicación altamente positiva genera un estímulo positivo, de lógico. Fíjate bien cómo la Virgen María, que no es San José, quien hace la pregunta es ¿por qué nos has hecho esto? Y la respuesta de Jesús también es en base a otra pregunta. ¿Y por qué me buscan? ¿No saben que yo debía de estar en la casa de mi padre? Ellos, dice el texto, no comprendieron, o sea, José y María no comprendieron la respuesta que les dio. Pero no hubo un estado de agresividad. Imagínate que José y María fueses tú con tu cónyuge y tu hijo no ha llegado por 3 días. Evalúate un poco cómo sería tu reacción, tú que te conoces bien. ¿Cómo sería tu reacción física y tu reacción verbal? Por eso es fundamental entender que hoy en día tenemos un gran desafío. Como familias, como matrimonios, tenemos un gran desafío. El desafío es que tenemos menos tiempo para compartir, menos tiempo para dialogar, menos tiempo para estar en casa, menos tiempo para relajarnos, menos tiempo para pasarla bien en casa. Todo es ese nivel de tensión basado únicamente en el hacer. No han arreglado su cama, no colaboran, ayúdenme en esto, hagan esto, que qué barbaridad, que esto, que lo otro. Entonces, toda esa situación va generando una comunicación no tanto altamente positiva, sino profundamente negativa. Los niveles de tensión van creciendo, empieza un poco a elevarse el tono de voz por el estado de frustración que tal vez tú experimentas porque te fue mal en el trabajo, porque has tenido un día, llegas físicamente cansado, cansada a casa, porque quisieras un momento de paz, de silencio, pero en casa tienes un par de hijos que están en infancia o en adolescencia y que están en su mundo. O sea, esa es la realidad. Es necesario aprender a comunicarnos de forma adecuada con nuestros hijos. Esto hay que hacerlo desde una edad muy corta. Por eso hablamos en terapia de la cultura dialogal. Cómo ser gestores, papá y mamá, de una cultura dialogal. Cómo ser gestores de una cultura dialogal en la relación de matrimonio. ¿Cómo generar esa cultura en apertura, en respeto al otro, no imponiendo mi criterio, valorando lo que me dicen, valorando lo que yo voy a decir también, valorando lo que escucho? O sea, hay toda una perspectiva muy hermosa, pero debe de haber un nivel de conciencia en cada uno de nosotros de la importancia de comunicarnos, pero positivamente, de la importancia de que la palabra, el gesto, el tono que utilizo es el idóneo, el adecuado, que va a generar tranquilidad en el otro, aunque el tema sea tenso, pero no voy a perder mi autocontrol. La comunicación positiva, queridos hermanos y hermanas, a nivel de la vida familiar, logra establecer vínculos más sólidos, más sólidos. Una comunicación positiva es aquella que no condena, es aquella que no juzga, es aquella que no reprime, es aquella que no utiliza el grito, es aquella que primero se piensa antes de abrir la boca. ¿Por qué? Porque la comunicación altamente positiva en casa, con el cónyuge, con los hijos, entre hermanos, entre familia, estimula la confianza, facilita a los padres, facilita a los hijos ese sentido de conectarnos, porque la comunicación es eso, la comunicación lo que busca es conectarnos, tanto el emisor como el receptor deben de conectarse. ¿Eso qué significa en familia, en el matrimonio? Entendernos. Yo debo de buscar como padre que mis hijos capten la señal que yo les estoy enviando a través de mis palabras, de mi tono de voz y de mi comunicación gestual, corporal. Entonces, cuando hay esa conexión, entonces fluye fácilmente un diálogo altamente positivo. Pero cuando no hay conexión, entonces se dilata la comunicación y se va afectando, se va menguando. Por eso es fundamental el hecho de entender que la comunicación debe de ser abordada desde una perspectiva positiva. Es válido interpretar que las realidades familiares de hoy son altamente desafiantes.
Tenemos intrusos en la casa, intrusos como el internet, las redes sociales, intrusos como las pantallas. Entonces, tenemos que saber interpretar esta realidad de hoy para buscar conectarnos con nuestros hijos. Mira, te lo digo, este tema es parte de una serie, de una serie sobre la comunicación en la familia. Y es impresionante cómo hay familias que están incurriendo en el grito, en las palabras soeces, en atacar el autoestima de los hijos, del cónyuge. O sea, aquello es una conducta nefasta dialogalmente hablando, porque va afectando el autoestima de las personas. Por eso nosotros debemos de entender que en la medida que desarrollamos una comunicación altamente positiva, facilitamos la convivencia familiar. Surge un estado de respeto, de admiración, pero también surge un estado en la familia de concordia, de paz, de armonía. Por eso es importante entender, cuando nosotros dialogamos, ya sea con el cónyuge, con los hijos o con otros familiares, desde esa perspectiva de una comunicación positiva, lo que aspiramos es a lo que llamamos nosotros aportar a la resolución de conflictos. La resolución de conflictos es importante en la vida, porque cada día trae nuevas experiencias, nuevos momentos, nuevas situaciones. Entonces, nosotros debemos de saber entender que como cónyuges, como padres, necesitamos ser promotores de esta comunicación positiva para poder resolver las situaciones adversas. El problema es que a veces lo hacemos al revés. De un problema surge otro problema. Entonces, ese problema se nos hizo más grande. ¿Y por qué se nos hizo más grande? Porque quizás no manejamos bien nuestros estados emocionales. Porque quizás nos hemos vuelto personas impacientes, intolerantes, agresivas. Piense un momento en usted. Cuando usted esté escuchando a su cónyuge, cuando usted esté escuchando a alguno de sus hijos, ¿cómo se siente usted? ¿Qué siente? ¿Qué experimenta? Evalúese. Es importante hacerlo. Evaluarnos. ¿Cuál es mi actitud interior ante un diálogo y en ese diálogo la otra persona no está de acuerdo conmigo? La otra persona me cuestiona. La otra persona no me presta realmente atención. ¿Cómo llego yo a sentirme? Es válido pensar un poco en estos aspectos. Por lo tanto, siempre una comunicación altamente positiva debe de contener tres cosas. Primero, un mensaje claro, no ambiguo. Un mensaje claro, un mensaje directo, un mensaje abierto. Claro, directo y abierto. ¿Qué significa esto? No enviemos mensajes que la otra persona quede como en el limbo, como decimos, ¿no? ¿Y qué me quiso decir? No. Hay que enviar mensajes claros. Directo, estoy hablando contigo. No estoy hablando con otras personas. Estoy hablando contigo, te miro, te escucho, te atiendo, a ti te digo. Abierto, no oculto nada. No oculto nada. O sea, por eso hay un principio muy hermoso terapéutico que dice que lo más importante no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y eso hay que trabajarlo mucho en la comunicación positiva a nivel del matrimonio y la familia. Tengo que aprender a decir las cosas. Tengo que aprender a decir las cosas. Las cosas no se dicen con gritos, con una actitud de escuchar para responder nada más, porque estoy a la defensiva. No, así no funciona. Necesitamos aprender a escuchar atentamente para saber encontrar el sentido de lo que me están diciendo y cómo yo lo puedo interpretar, cómo yo lo puedo verificar, cómo yo lo puedo analizar. Es sorprendente, por ejemplo, y hay familias con este sistema dialogal altamente positivo, donde cualquiera de los miembros expresa su punto de vista con toda libertad, y los demás nos sentimos cómodos, nos sentimos abiertos, atentos. Quizás no estamos de acuerdo, pero no por eso le vamos a agredir, le vamos a ofender, le vamos a insultar. Por eso es fundamental el hecho de darnos cuenta que cada uno de nosotros necesitamos trabajar, poner de nuestra parte para poder desarrollar esta comunicación altamente positiva, tanto en la relación matrimonial como en la relación familiar.
En la relación matrimonial, ya que me toca también trabajar con matrimonios, me encuentro con parejas que lamentablemente han sido incapaces por años de desarrollar un buen sistema dialogal. Siempre terminan con estados de agresividad, con violencia, con indiferencia, con reacciones abruptas. ¿Por qué? Porque no han aprendido a dialogar. Mucho menos que sea un diálogo positivo. No han aprendido a dialogar. No han aprendido a escuchar. No han aprendido a entender que la otra persona tiene su propio criterio. Que la otra persona tiene su propia forma de expresarse, su propia capacidad de pensar, de razonar y de hablar. Entonces, cuando surgen estos dilemas en el matrimonio, muchas veces lo primero que hay que revisar es cómo estamos funcionando dialogalmente, cómo estoy escuchando a mi cónyuge, cómo estoy reaccionando yo ante un comentario, algo, una frase que mi cónyuge me está diciendo. Muchas veces estamos a la defensiva. Estamos a la defensiva porque quizás algo incomoda en mi corazón, algo me ha incomodado en relación a mi cónyuge. Algo me molesta, algo no lo he dicho y está ahí retenido. Entonces, cuando surgen estos diálogos donde a veces hay temas un poco sensitivos, surge entonces todo ese estado de frustración interno que ha ido acumulando, porque no tengo esa libertad de expresar a tiempo lo que pienso y siento. Algunas características de la comunicación positiva, tanto para el matrimonio como para la familia, siempre digo que la comunicación debe de ser clara y honesta. Siempre. Por eso insisto en expresar lo que pensamos, lo que sentimos de forma respetuosa. Pero a veces enviar esos mensajes ambiguos no es lo mejor, no es lo sano. No hay cosa más linda que hablar claramente, que enviar un mensaje totalmente claro. Y si la otra persona no lo comprende y si la otra persona me pregunta, ¿pero qué me quieres decir con esto? Con esto, pues te voy a ayudar a clarificar más todavía. Y tiene que haber honestidad. La honestidad es fundamental en la vida, tanto matrimonial como familiar. Pero otra característica es la empatía. Una comunicación altamente positiva. Lo vemos en el Evangelio, cómo María y San José van y encuentran a Jesucristo, cómo Jesucristo interpreta la situación de sus padres, que si usted lee más adelante todavía dice que bajó con ellos. Bajó con María, bajó con San José y que crecía en estatura, en sabiduría ante los hombres y ante Dios. Entonces, la empatía es pensar en el otro, pensar en el otro. Mire, esto requiere madurez emocional, pensar en el otro. Pensar en el otro, por ejemplo, esto que me está diciendo, esto que le voy a decir, ¿por qué lo voy a decir? Pensar en el otro, ¿qué tanto le afectará? Voy a cambiar la manera de formular esta frase o esta pregunta. La empatía siempre es considerar las emociones y las perspectivas, los anhelos del otro. Por ejemplo, conocer emocionalmente a los hijos. Eso nos ayuda a tener una comunicación altamente positiva. Cuando digo conocer personalmente a los hijos, es conocerlos emocionalmente, cómo funcionan mentalmente. Hay hijos, por ejemplo, que te respetan, te valoran, te escuchan, te toman en cuenta, pero hay otros que te empiezan a desafiar porque quizás utilizas un tono agresivo, porque utilizas un tono amenazante, porque tu lenguaje corporal expresa para ese jovencito, esa jovencita, pues por decir así, expresa enojo, expresa violencia. Entonces, esas situaciones hay que revisarlas. Las tenemos que revisar. No es lo mismo dialogar cuando los hijos están en la infancia a que cuando los hijos están en la adolescencia, cuando ya son jóvenes adultos o cuando ya son adultos. No es lo mismo dialogar. Entonces, comprender las etapas, como también los hijos deberían de comprender las etapas o los momentos de vida de sus padres. No es lo mismo dialogar, por ejemplo, con un papá o una mamá que ha tenido un día intenso, que tiene una exigencia grande, que tiene desempleo, que está viviendo una experiencia de desempleo, que anda buscando trabajo y no encuentra, que tiene una enfermedad, que está aprendiendo a lidiar con esa enfermedad, pues entonces a veces se vuelve intolerante, se angustia, se entristece, ansiedad, depresión. Entonces hay que antes de decir, sentémonos, ven para acá, siéntate. No, piensa un poco en cómo lo observas.
¿Cómo observas a esa persona? ¿Le observas decaída? ¿Le observas alegre, muy emocional? ¿O le observas que una persona muy pensativa, callada, que no ha sido así? Entonces, la empatía es como observar, tener esa capacidad de observar al otro antes de hablar. Luego también, un principio fundamental es evitar dañar, evitar herir al otro. Evitar herir es no utilizar un lenguaje hiriente, un lenguaje agresivo, un lenguaje que descalifica al otro, o desgraciadamente en muchos hogares lo que desarrollan son esas críticas destructivas. Sí, que tú no sirves para nada, que mejor hubiera parido un rollo de alambre que haberte parido a ti, que eres un inútil, un inservible. O sea, desde ahí estás dañando la autoestima de la persona. Me toca a veces tratar casos en matrimonios donde uno de los dos le dice a su cónyuge: mira, que estás como un cerdo, que estás como una ballena de gorda, qué horrible te ves. O sea, eso no es amar. Eso es herir a la persona. Eso es golpear emocionalmente a la persona. Imagínate tú convivir, por ejemplo, con casos como el de un hombre alcohólico, una persona alcohólica que se vuelve agresiva verbal y físicamente. O sea, ¿qué de positivo hay en una persona que durante la ingesta de alcohol corre a su mujer, corre a sus hijos, se pelea con el compadre, grita, vocifera, tira cosas, agrede? Y luego al día siguiente está con esa goma moral, que perdónenme, que esto, o sea, ahí hay un problema serio. Entonces, evitar dañar a aquellos y a toda persona, especialmente el núcleo familiar. Siempre es fundamental un lenguaje positivo. Buscar las alternativas positivas para expresar. No es lo mismo decir: es que eres un burro. No, tu hijo, tu hija no es un burro. Es que esta estúpida, no, es que tu esposa no es una estúpida. Es que este majadero, es que tu esposo no es un majadero. Entonces, buscar palabras altamente positivas que nos ayuden a reflexionar. Mira, ¿sabes qué? Esta conducta que estás teniendo no es agradable para mi persona y no tiene beneficio para ti. Entonces, buscar ese lenguaje positivo para promover el sentido de reflexión. Cuando utilizamos palabras y un lenguaje, un tono de voz altamente agresivo, lo que vamos a recibir esa agresividad de la otra persona, a no ser que la otra persona desarrolle un autocontrol, pero impresionante. Algo también que es fundamental en la comunicación positiva es tener la capacidad de escuchar de forma activa, estar presente ahí, no utilizar teléfono celular ni nada. No, estoy presente ahí, estoy contigo, te estoy escuchando. Eso fue lo que vivió San José, la Virgen María y Jesús. Desarrollaron todo un sistema de comunicación positiva. Espero que la reflexión que hoy he compartido les ayude, tanto a nivel matrimonial como familiar, a replantear el tema de la comunicación y trabajemos por una comunicación familiar altamente positiva. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.